Se me acabó el espacio en el otro teléfono, entonces tuve que coger el otro teléfono para, para ver si podía por lo menos no terminar, pero añadir un poco de más detalles que quería decir acerca de lo del el cambio que está teniendo lugar en Cuba, actualizar la economía por medio del socialismo. Y había parado en el otro video, se le acabó la memoria y había o el espacio cuando estaba haciendo el video, y había parado diciendo que no importa si una persona que en la mesa redonda estaban diciendo habían mencionado algo al respecto de que no es la intención de ellos de que una persona o que en Cuba no deben de haber personas, digamos, con mucho dinero o millonarias, porque ellos, ¿sabes? El socialismo busca eso, que tener un sistema balanceado donde las personas tengan relativamente un nivel parecido, que es algo honorable. Pero al llegar allá no se pueden también controlar demasiado, digamos, abusar el sistema tampoco, porque hay ciertas libertades que el ser humano debe tener. Pero yo estaba diciendo en el otro video cuando terminó de que no importa que una persona sea millonaria, billonaria, inclusive que tenga $1 trillón. Lo que sucede es que como en el capitalismo, por ejemplo, hay muchas libertades, o en el sistema capitalista hay muchas libertades, pero las personas tienen cierto tipo de egoísmo, porque cuando tienen dinero quieren tener más y más y más. Entonces un doctor o una persona que es un doctor, un abogado, personas científicas, por ejemplo, a lo mejor tienen cierto nivel de inteligencia y eso les hace posible hacerse millonarios. Aquí en este país eso no es necesariamente, en los Estados Unidos no es necesariamente requerido. Hay personas que no tienen cierta capacidad de inteligencia, pero por trabajar arduamente, digamos, manejando camiones, vendiendo, comprando una casa y después vendiendo muchas casas, cosas así por el estilo, se pueden hacer millonarios o multimillonarios o billonarios. Pero, y ya después pueden, con ese esfuerzo, el esfuerzo de su dinero, pueden inclusive emplear a personas que son inclusive más inteligentes, irónicamente más inteligentes que ellos, pero como que tienen esa cantidad de dinero y ese capital. Otros, claro, también lo han recibido por medio de herencia. Y ese es otro punto que quería hablar, por ejemplo, en Cuba. Cuando la persona esa mencionó eso, no me recuerdo si fue Marta Cabrera, pero el hecho de que una persona en Cuba, por ejemplo, a través de los cambios que están teniendo lugar en el socialismo, que esa persona se vuelva millonaria, no es algo malo. Porque, por ejemplo, si una persona en Cuba, digamos, tenga $50,000 y que es algo válido, que tiene cierta validez en Cuba, si esa persona, digamos, son dos doctores o dos personas que por medio del negocio adquirieron esa cantidad de dinero, y digamos que esas personas fallecen, o que eso lo hereda el hijo o una persona en la familia, a lo mejor esa persona que hereda ese dinero no es necesariamente una persona muy intelectual, muy humano, o tiene tendencias criminales. Entonces, por eso, el hecho de que una persona tenga mucho dinero, tenga cierta cantidad, y a lo mejor un muchacho que es el futuro de Cuba o el futuro del mundo, ¿no? En términos de liderazgo y cosas por el estilo, sea una persona muy pobre que tiene muy poco dinero. Entonces, eso en realidad no es la cantidad de dinero que una persona tenga, sino crear un sistema balanceado donde las personas que tienen dinero ofrecen cierta cantidad de aporte, ya sea económico o desde un punto de vista de influencia, de poder, de cosas por el estilo, a la sociedad, que ayuden a esa persona que, por ejemplo, es pobre, o esa persona que a lo mejor va a ser el líder del mundo, pero que viene que no tiene los medios económicos, que el nivel de vida suba hasta cierto grado, que todo el mundo viva adecuadamente. Entonces, ya cuando todo el mundo vive adecuadamente, no importa cuánto dinero en exceso tengan las personas, sino
que es importante que el gobierno, ya sea socialista o capitalista, le requiera a los negocios o a las personas que están adquiriendo cierta cantidad de dinero, mucho dinero, que les requieran que sus negocios también tengan un factor social, ¿entiendes? Que contribuya a la sociedad. Entonces, en Cuba, eso no ha pasado en el capitalismo. Entonces Cuba tiene, a través del socialismo, en este punto en la historia y a través de la tecnología, que cuando surgió y se desarrolló el capitalismo, no habían ese tipo de cosas. Por eso el desarrollo y la evolución del comunismo o del socialismo hacia el futuro, claro, no se puede ver desde un punto de vista igual al capitalismo, como se desarrolló el capitalismo, porque ahora, por ejemplo, el desarrollo o las mejoras que están teniendo lugar en Cuba están teniendo lugar también influenciadas por la tecnología, por los teléfonos, el internet y cosas por el estilo, que el capitalismo no tuvo cuando se desarrolló. Por eso todo no se puede ver desde un punto de vista muy subjetivo. Hay cosas que se deben de ver a veces dependiendo del contexto de manera subjetiva y otras veces objetiva, específica, general, dependiendo de lo que está teniendo lugar. Por ejemplo, en Cuba, Cuba tiene una posición muy buena hasta cierto grado actualmente para crear ciertos cambios para incluir ciertas cosas que el capitalismo no incluyó y que actualmente los está afectando en términos de personas que son muy egoístas y que quieren más y más y más, pero no le dan adecuadamente a la sociedad, al mundo, la cantidad necesaria o los cambios que podían estar creando. El socialismo, por ejemplo, si al desarrollarse ahora los cambios que están teniendo lugar en Cuba, por ejemplo, un negocio, que es lo que yo estaba planteándole a amistades en Cuba, que se van a comenzar un negocio de cuenta propista o de empresario en Cuba, que por ejemplo le planteen al gobierno que ellos quieren tener en su negocio, digamos, un crédito social, ¿no? Para que en su negocio van a ofrecer ciertos productos gratis a personas que, por ejemplo, trabajan voluntarios en la comunidad, que hacen ciertas cosas para, ya sea en el sistema estatal, público o de otro tipo, pero que mejoren a la sociedad y al país allá, ¿verdad? Y esas personas que hacen eso voluntariamente y no reciben pago, que ese negocio debe tener ciertos artículos gratis para ese tipo de personas. Claro, no van a poder tener para todo el mundo, pero por lo menos, digamos, si personas hacen trabajo voluntario, los que más crean trabajo voluntario, los que más horas tienen, por ejemplo, a esas personas darle cierta remuneración, en darle ciertos artículos gratis, ¿verdad? Y ya al hacer eso, digamos que hay un negocio que va a dar créditos a otras personas. Si uno de los requerimientos, por ejemplo, de tú en Cuba darle crédito a otros negocios, uno de los requerimientos que le podías poner es que ellos en sus negocios tienen que tener un aspecto también de crédito social que ayude a la sociedad, no solamente de que ellos ganen cierta cantidad de divisas, y eso es excluyendo los impuestos que se le deben de pagar al gobierno para mejorar la sociedad, etcétera, y que van a regresar eventualmente a beneficios a la población. Pero ya al crear ese sistema se empieza a crear esa percepción socioeconómica de que, hasta cierto grado subconsciente, de que cuando vas a tener un negocio tienes que tener ¿cómo se dice en español? Cierta dirección que requiere eso, un crédito social o algo que mejore a la sociedad en términos de algo más humanitario y no solamente de algo de ganar dinero, de hacer ganancias. Entonces, si una persona que ya su negocio en Cuba, por ejemplo, ha florecido tanto que
o ha tenido tanto éxito que ya se han hecho millonarios en Cuba. No importa que en el socialismo existan millonarios, no importa que Cuba se vuelva el país más rico del mundo a través del socialismo. Lo que importa es que al mismo tiempo que van las personas o los ciudadanos cubanos haciéndose más, teniendo más dinero, haciéndose más ricos, por ejemplo, por decirlo así, y que el país, las riquezas del país incrementen a un nivel internacional, o a lo mejor Cuba pudiéndose volver en un líder internacional en términos económicos, que sea porque están creando también un sistema donde el dinero está ayudando también a la sociedad, pero no quitándole libertades a los ciudadanos cubanos, que tengan la libertad de expresión racionadamente también, claro, de una manera balanceada. Pero ya eso crea en los negocios una expectativa de que deben de aportar de una manera razonable y balanceada a la sociedad. Sí, que si crean mucho dinero, mucho negocio, eso es bueno, eso es saludable, pero también es saludable el que le provean la cantidad necesaria, no solamente en impuestos al país donde residen o a la sociedad donde residen, al sistema socialista, o si lo hicieran aquí en el capitalismo sería ideal también, pero también a las personas que trabajan voluntarios, a enfocarse en que no todo es ganar dinero, sí, sino también que hay que ayudar a la sociedad y a otros seres humanos al mismo tiempo que se está ganando dinero. Y tocando lo que estaba tocando en el otro video, que también no se puede ver mucho a las personas nada más como que vas a tenerle más favor a tus familiares o vas a tenerle más favor a tus amigos que de infancia porque confían más en ti, por ciertas cosas que culturalmente, históricamente el ser humano ha desarrollado, que no son necesariamente las maneras de enfocarse en relaciones humanas más balanceadas. Ver a otros seres humanos, ya no importa de qué parte sean, como un familiar, como un ser querido, como un amigo, eso es lo ideal para cualquier sociedad. Ahora, cuando todas esas cosas llegan en conjunto y colaboran una con la otra, se crea un sistema muy balanceado que, aunque el ser humano físicamente, biológicamente no sea perfecto, empiezan a tomar un rumbo más balanceado, donde sí es posible que en un futuro, ya sean en términos científicos, en términos de avances, términos espirituales, que a lo mejor el ser humano, o mentales, que el ser humano todavía no ha tenido la capacidad de entender esas cosas, cuando el ser humano en todo el mundo, no nada más en ciertos países, están ya viviendo a cierto nivel sociocultural y socioeconómico, ya pueden empezarse a enfocar en cosas más superiores, ¿no? Casos más espirituales. Van a existir más recursos también para mejorar al ser humano, porque ya no van a haber tantos millones, billones, trillones de dólares yendo a guerras inútiles que en realidad lo que hacen es destruir y demoran el proceso de avance del ser humano hacia un nivel más cultural y más cívico, más de civilización más alta. Hay muchos sistemas, por ejemplo, y muchos países, ya sea el socialismo o el comunismo, que se hacen llamar, o religiosos también, que se hacen llamar personas o sistemas civilizados, pero en realidad no son civilizados. Cuando se analizan, no son civilizados. Lo que pasa es que el ser humano tiene una tendencia. Yo, cuando hice mi maestría en inglés, que ahora el régimen comunista, capitalista, mira lo que estoy haciendo, manejando una rastra que no requiere nada más que 2 o 3 semanas de entrenamiento. Entonces todos los años que hice en la universidad, para nada, ¿verdad? Porque aquí también hay muchas cosas imperfectas. Hay seres humanos también egoístas. Hay gente, ya sea las agencias de inteligencias, las religiones, personas con mucho dinero e influencia, que tienen cierta cantidad de envidia
y hacen cosas que el ser humano común no entiende, porque las complejidades de los gobiernos también no son fáciles. No es fácil para Cuba, por ejemplo, o para un sistema capitalista o comunista, balancear las cosas que la sociedad necesita. Pero lo que pasa es que todos esos sistemas y también personas privadas muchas veces abusan sus poderes y abusan a otros seres humanos injustamente para satisfacer las necesidades o los planes que tienen. Eso no es algo racional, no es algo justo. Y entonces todas esas series de cosas van a disminuir a medida que un sistema, ya sea socialista o capitalista, se refina más. Pero a lo que yo quiero llegar es que hay muchas veces que ya sea el socialismo o el capitalismo se demoran mucho en llegar a esos términos balanceados, y no hay que necesariamente esperar tanto tiempo. Hay cosas que pueden tomar lugar más rápido, ¿verdad? Pero por ahora voy a dejar de hablar acerca de eso, y a lo mejor después voy a poner estas cosas por escrito y para incluirlas en el libro que estoy escribiendo, Presidente Mundial, pero en inglés. Lo estoy escribiendo en inglés, pero ya estas cosas, por ejemplo, a lo mejor las pongo en español y digo que y noto en el libro que las puse en español, pero las traduzco al inglés. Entonces a lo mejor las pongo en el libro en inglés traducidas, pero como apéndices al final, para que las personas vean si algo fue, por ejemplo, escrito inicialmente en español. Porque hay ciertas cosas que a veces se pierden al traducir de un idioma al otro. Pero bueno, les deseo mucha paz y que traten de, cuando interactúen con otras personas, de tener, aunque se pongan bravos o que tengan ciertas inclinaciones de personalidad o de comportamiento, que recuerden que uno tiene una percepción muy limitada acerca de otras personas, de otros sistemas, de cosas por el estilo. Entonces, al mismo tiempo que uno juzga hasta cierto grado para poder tomar una decisión, debe hacerlo también con mucha amplitud de poder perdonar y de poder cambiar a medida que uno va adquiriendo otros detalles acerca de ciertas personas, de ciertos sistemas, para no ser tan egoístas hacia uno mismo y no tan irracionales, ¿verdad? Y tratar de ser más balanceado y poder perdonar y poder seguir adelante de una manera más eficaz y más fácil. Y eso al mismo tiempo crea un sistema de paz que yo, por ejemplo, por muchos años he tenido, que cuando alguien te hace algo es más fácil perdonar y es más fácil para ti intelectualmente y emocionalmente balancear tus propios pensamientos y tus propias inquietudes de una manera que puede ayudarte a ti más como ser humano imperfecto y que puede ayudar a otras personas. Y uno mejora mucho, déjame decirte. Y ciertas habilidades se van desarrollando que a mí personalmente se me han desarrollado y a otras personas también, pero hasta cierto grado en este momento no tiene validez hablar de eso, porque ya sea en el campo psicológico, psiquiatra, otros tipos de científicos no van a poder entender y lo van a clasificar de una manera errónea, y para la gente común muchas veces no tienen ciertas capacidades intelectuales o de razonamiento que pueden entender de todos modos. Entonces por eso hay ciertas cosas de las que uno no puede hablar hasta que la sociedad hasta cierto grado haya llegado a un nivel que eso sea congruente y no conlleve a una misconcepción de ese tipo de asuntos o habilidades personales. Pero ya poniendo eso a un lado, felicidades a todos por darse la oportunidad de ser personas mejores, y tengan mucha paz y mucho amor, y perdónense los unos a los otros y traten de mejorar no solamente sus vidas, pero las vidas de otras personas también.